Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. Hoy vamos a hablar sobre la abstinencia alcohólica, que es un tema que me habéis pedido muchísimo. Vamos a hablar sobre el síndrome de abstinencia del alcohol o, bueno, de las personas con problemas de alcoholismo. ¿Qué es esa dependencia física y psicológica? Y, bueno, cuáles son las peores consecuencias a corto plazo cuando una persona intenta dejar de beber alcohol teniendo ya esa adicción al alcohol. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar del síndrome de abstinencia alcohólico. ¿Qué es el síndrome de abstinencia alcohólico? Para empezar, es un conjunto de síntomas que ocurren cuando una persona con dependencia al alcohol reduce su consumo o cesa, ¿vale? Interrumpe su consumo. De ahí que tantas personas tengan miedo a dejar de beber alcohol de golpe cuando ya saben que han desarrollado una cierta adicción o dependencia. Ya os iré contando, hay diferentes síntomas, hay diferentes niveles que van a depender de la genética, el metabolismo de la persona, también va a depender de los diferentes niveles de consumo. No es lo mismo una persona que beba 3 veces a la semana 10 cervezas que una persona que beba, yo qué sé, 2 botellas de whisky al día durante varias semanas, durante meses o durante años. También afecta principalmente al sistema nervioso central y puede cambiar de leve a grave, como os comentaba antes. Hay personas que solamente van a notar una serie de molestias físicas y psicológicas y hay personas que pueden terminar gravemente hospitalizadas o incluso en peligro de muerte, ¿vale? El síndrome de abstinencia del alcohol es uno de los más duros y es uno que puede terminar con la vida de la persona, puede terminar con la vida de la persona en los casos más graves. Más del 50% de las personas con trastorno por consumo de alcohol, es decir, con dependencia al alcohol, a nivel clínico, pueden experimentar síntomas de abstinencia al disminuir o interrumpir su consumo. Como comentaba antes, por temas genéticos y metabólicos, diferencias genéticas, hay personas que no van a sentir tanto síndrome de abstinencia alcohólico y otras personas que lo van a sentir muchísimo. Entonces esto también es un poco una lotería, pero en general los síntomas van a empeorar a más alto sea el consumo de la persona, ¿vale? Van a empeorar a más alto sea el consumo de la persona y la persona va a tener más probabilidad de tener unos síntomas de abstinencia más suaves si tiene un consumo más bajo o moderado. ¿Vale? Pero estos números son muy importantes para que os hagáis una idea. Hay personas que experimentarán unos pocos síntomas, hay personas que experimentarán muchos de los síntomas y con mayor intensidad. Y, por supuesto, también es una causa común de hospitalización en adultos, representando aproximadamente el 2% de las hospitalizaciones. Para que os hagáis una idea de que esto es bastante común, me refiero, un 2% es una cosa altísima, de verdad. O sea, ¿cuántas personas conoces tú? Estadísticamente hablando, ¿cuántas personas conoces tú? Vale, y de cada 100 personas que tú conoces, a lo mejor hay 2 que han sido hospitalizadas. Bueno, no, perdón, de cada hospitalización que haya, que sean 2, ¿vale? 2 de cada 100 hospitalizaciones que hay, 2 sean por el síndrome de abstinencia del alcohol. Eso es una barbaridad. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de abstinencia del alcohol? Primero, la ansiedad y el nerviosismo, luego el temblor en las manos. Mira, hay personas que pueden ya sufrir síndrome de abstinencia por el alcohol con solamente unos días o semanas de estar bebiendo muy a menudo. Lo típico de los turistas que se van de vacaciones, de estas de bebercio, y están durante 1 o 2 semanas bebiendo muchísimo alcohol todos los días, hay personas que al final de esas vacaciones sienten temblor en las manos por las mañanas, tras solamente unos pocos días de estar consumiendo muchísimo alcohol, que su cuerpo enseguida se adapta neuroquímicamente a ese alcohol y, bueno, luego se provoca ese síndrome de abstinencia del cuerpo volviendo a estar súper desequilibrado porque se ha acostumbrado, se ha adaptado al ataque del alcohol. También es importante entender que cuando una persona sufre resaca, no es solamente deshidratación, muchas veces es en parte síntomas del síndrome de abstinencia del alcohol, que hay veces que te levantas con una resaca horrible después de haber bebido muchísimo y eso no es solamente deshidratación, es que tu cuerpo te está haciendo sufrir para que vayas a beber más alcohol. Es parte del síndrome de abstinencia muchas veces. También otro de los síntomas son los sudores, ¿vale? Los sudores agudos, ¿vale? Son los síntomas más típicos. Los temblores, las sudoraciones, las náuseas y los vómitos. Las personas que intentan dejar el consumo de alcohol y han tenido un consumo muy alto, han desarrollado esa dependencia física y psicológica,
a lo mejor necesitan encerrarse en casa durante varios días con alguien cuidándoles porque realmente se sienten completamente enfermos. Imagínate si ya es horrible estar con náuseas, vómitos, lo que sea, por cualquier cosa, porque has pillado algo, por una gastroenteritis, lo que sea, que es que eso te deja que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada y estás constantemente creyendo que te vas a morir de lo desagradable que es. Pues con el síndrome de abstinencia alcohólico muchísimo peor. Y por supuesto también nos encontramos con el insomnio, que es otro de los síntomas más comunes. Como os he comentado en muchos otros vídeos, uno de los síntomas más invisibles de que el alcohol te está jodiendo la vida es que cada vez necesitas más alcohol para poder dormir bien y ni siquiera estás durmiendo bien. Lo que hace el alcohol es que destroza tus ritmos circadianos, tus mecanismos cerebrales del sueño, hace que, sí, te duermas un poquito más deprisa, te provoca somnolencia porque es un depresor del sistema nervioso, pero a la vez lo que hace que tengas un sueño mucho más superficial, hace que pases menos tiempo en las fases de sueño REM, las fases de sueño profundo, que son importantísimas para poder descansar y reparar todas las cosas que hay que reparar durante el sueño. Pues uno de los síntomas más comunes del síndrome de abstinencia al alcohol es que te cueste dormir. Es que te cueste dormir. ¿Por qué? Porque has acostumbrado a tu cuerpo a necesitar alcohol para relajarse, para inducir el sueño. Y es que luego encima, lo poco que consigas dormir va a ser de muy mala calidad, va a ser de muy mala calidad hasta que obviamente dejes de beber alcohol y que después de dejar de beber alcohol superes el síndrome de abstinencia y estas son las mayores dificultades. Fijaos, ahora, esto es súper importante que lo entendáis, porque los síntomas del síndrome de abstinencia alcohólico van a ser probablemente la principal causa de recaída. Porque la gente cuando se siente fatal porque el cuerpo les está pidiendo alcohol y además es como si les tuviese secuestrados y te está amenazando con cargarse a los rehenes si no le das lo que te pide. Te está diciendo, me voy a cargar a los rehenes si no me das lo que quiero, si no me das alcohol. Te dice, te voy a hacer sufrir, te voy a torturar si no me das alcohol. Y muchas veces la gente cede, porque el síndrome de abstinencia del alcohol puede ser extremadamente doloroso y en algunos casos incluso mortal. Entonces, con razón, muchas personas se asustan y a corto plazo deciden volver a beber alcohol para calmar ese síndrome de abstinencia del alcohol. Eso es importantísimo entenderlo porque, por suerte, el síndrome de abstinencia se pasa. El síndrome de abstinencia se pasa, se supera en algún momento. Hay personas que caen en la trampa de creer que el síndrome de abstinencia o los síntomas de sufrimiento y malestar que vienen después de dejar el alcohol, piensan que todos esos síntomas les van a durar toda la vida. Piensan, joder, si esta va a ser mi vida sin alcohol, pues para eso prefiero beber. Pero es que no es así, eso es una fantasía. Hay muchas personas que van a utilizar las pequeñas o grandes molestias del consumo, ¿vale? Del síndrome de abstinencia de alcohol para justificarse el siguiente consumo. Van a justificarse el siguiente consumo. Otro de los síntomas, estos eran los síntomas leves, los que os comentaba. Ahora los síntomas graves, las alucinaciones auditivas, visuales, táctiles. Esto da muchísimo miedo, de verdad, esto da muchísimo miedo. Las personas con síndrome de abstinencia del alcohol pueden llegar a desconectarse completamente de la realidad. Las convulsiones, junto a las náuseas y los vómitos, ¿vale? Esto es de lo que más miedo da. La desorientación, la confusión y aquí la joya de la corona, el delirium tremens, estado de confusión severa con agitación, alucinaciones y fiebre. Las personas que sufren el delirium tremens suelen ser las personas que, digamos, han desarrollado ya lo peor. Creo que alrededor de solamente un 5% de las personas que sufren el síndrome de abstinencia del alcohol terminan sufriendo el delirium tremens. Fijaos, por suerte es de los síntomas menos comunes, pero también es de los síntomas más graves. Suele ocurrir en las personas que han tenido consumos de alcohol más graves, más altos a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la abstinencia alcohólica? Primero, hablemos de la fase aguda, que es la más peligrosa, que suele comenzar entre 6 y 24 horas después de la última copa. Esto es importante porque muchas personas van a pasarlo muy mal con los síntomas del síndrome de abstinencia y eso les va a dar ganas de ponerse a beber más alcohol para dejar de sufrir, ¿vale? Para dejar de sentir esos síntomas del síndrome de abstinencia.
Y cada vez que se pongan a beber, van a reiniciar todo el proceso. Van a reiniciar todo el proceso. La única manera de superar el síndrome de abstinencia es esperar. Es esperar para que el cuerpo se acostumbre a la ausencia de alcohol. Y esto es importantísimo que lo entendáis, porque cada vez que vuelvas a beber alcohol, para intentar aliviar a corto plazo los síntomas de síndrome de abstinencia, para aliviar ese dolor, te estarás jodiendo más todavía. Estarás prolongando el síndrome de abstinencia, porque cada vez que bebas alcohol tendrás que volver a empezar. Tendrás que volver a empezar la cuenta atrás para superar el síndrome de abstinencia, que según la persona puede durar más o menos. En la mayoría de personas pues puede durar entre 3 y 7 días, ¿vale? Tras unas cuantas horas sin beber alcohol va a iniciarse y lo peor suele durar pues unos pocos días, ¿vale? Un par de días, 2, 3 días, hasta una semana. Luego hay personas en las que se puede alargar más, ¿vale? Pero aquí también van a aparecer los síntomas físicos más intensos, los temblores, la ansiedad, los sudores, la taquicardia, las alucinaciones, las convulsiones de las que os hablaba antes. Luego están los síntomas persistentes, los psicológicos persistentes, que pueden durar ya varias semanas o incluso meses. Como comentaba antes, lo peor del síndrome de abstinencia del alcohol va a durar unos pocos días en la mayoría de los casos, una semana, un par de semanas como mucho. Y eso va a ser lo peor. Luego va a quedar la dependencia psicológica y otra serie de neuroadaptaciones que vas a tardar varias semanas o incluso meses en superarlas. Mira, las neuroadaptaciones, los cambios cerebrales por la adicción al alcohol no suelen calmarse en muchos casos hasta pasado un año. Por eso, un año suele ser el mínimo que muchos expertos consideran para que una persona pueda ser considerada que ha superado sus problemas con el alcohol, que ha superado la dependencia, la adicción. ¿Por qué? Porque a lo largo de un año le habrá dado tiempo suficiente para adaptarse neuroquímicamente a la ausencia de alcohol y también para haber hecho cambios en su vida, también para haberse ido enfrentando a diferentes situaciones del día a día, haberse hecho una buena estrategia de prevención de recaídas, haber practicado habilidades de afrontamiento. Si la persona consigue estar un año sin beber alcohol, habrá superado ya lo peor y va a ser, a partir de ahí va a ser extremadamente difícil o mucho más difícil que sufra recaídas. Las personas que dejan el alcohol, alrededor de un 80% sufren alguna recaída a lo largo del primer año. Esto va a depender obviamente de si piden ayuda, no piden ayuda. Obviamente las personas que no piden ayuda conforman la mayor parte de ese 80% de personas que sufren recaídas durante el primer año. Y luego las personas que piden ayuda profesional, familiar, etcétera, etcétera, son las que se van a quedar en ese 20% en general de personas o sin recaídas o con muchas menos recaídas, ¿no? Insomnio, irritabilidad, anedonia, fatiga mental, fatiga emocional, cansancio, ansiedad, ¿no? Esos síntomas se pueden prolongar durante bastantes semanas o meses. Y eso es importante saberlo porque es importante que te hagas a la idea, de algo de malestar es normal y natural. Y que sentir algo de malestar no debe ser una excusa para ponerte a beber alcohol otra vez, para aliviar ese malestar. Tiene que ser una señal para motivarte porque estás yendo en la buena dirección, porque ya has superado los síntomas más físicos, más desagradables, y ahora, obviamente, queda trabajo por hacer. Dejar de beber solamente es el primer paso. Luego viene todo lo demás. Luego viene el adaptar tu vida a la ausencia de alcohol, ¿no? Y esto se llama pues abstinencia postaguda, que son todos esos desajustes a nivel químico, emocional, con los que vas a tener que lidiar sí o sí durante las primeras semanas o meses sin beber alcohol. Que te den bajones y no tengas muy claro de dónde te vienen, que estés mucho más irritable que de costumbre, que te sientas más cansado, que te cueste motivarte por hacer las cosas del día a día, ¿no? Pues tu cerebro también tiene que volver a readaptarse en cuanto a niveles de dopamina. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para que puedas aguantar sin beber y sin excusas todo el tiempo que haga falta, ¿vale? Todo el tiempo que haga falta. Sobre el delirium tremens, en caso de que aparezca, que como os comentaba antes, es de los síntomas más graves, ¿no? Del síndrome de abstinencia del alcohol, suele aparecer entre el segundo y cuarto día después de la última toma, el último consumo de alcohol. Y suele durar entre 2 y 5 días, aunque el riesgo de volver a sufrirlo pues se mantiene hasta una semana. De nuevo, va a ser el grupo de personas con alcoholismo
más grave va a ser ese grupo el que va a tener la mayoría de probabilidades de sufrir el delirium tremens. En caso de que aparezca, va a aparecer por ahí y en la mayoría de los casos no debería durar más de una semana, más de 5 días. ¿Cuáles son las diferentes etapas de la abstinencia alcohólica? La primera etapa, que es la etapa leve, que suele durar entre 6 y 12 horas desde el último consumo. Repito, si vuelves a beber alcohol para intentar aliviar el malestar, tienes que volver a empezar, tienes que volver a contar, ¿vale? Es como que tu sistema se reinicia. ¿Por qué? Porque vuelve a disfrutar del alcohol, vuelven a pegarse esos subidones de dopamina, otros neurotransmisores, esos cambios cerebrales se van reforzando, esas conexiones cerebrales se van reforzando y tienes que volver a empezar desde la última copa. Y los síntomas más frecuentes en esta etapa son la ansiedad, los temblores, los sudores, los dolores de cabeza, insomnio, problemas para dormir y náuseas. Y muchas personas piensan, esto lo aguanto, pero no saben que a lo mejor viene lo peor después. La segunda etapa, la moderada, suelen ser pues después de las primeras 12 horas hasta las 48, ¿vale? Hasta los 2 primeros días sin beber nada de alcohol. Aumenta la irritabilidad, las taquicardias, la presión arterial se eleva. Puede haber alucinaciones visuales, auditivas. Os he comentado lo del delirium tremens, que suele aparecer a partir del segundo día en la mayoría de los casos en que aparece, ¿vale? Y, ojo, que aquí, cuando hay un delirium tremens, la persona muchas veces sabe que eso que está percibiendo, esas alucinaciones visuales, auditivas, no son reales. Empieza a asustar más y le dan más ganas de beber para intentar calmar todos esos síntomas. Aquí ya el cuerpo está gritando por el alcohol. Y ahora la tercera etapa, con los síntomas más graves, las convulsiones, el delirium tremens, el riesgo de muerte, suele ser en esas 48, 72 horas, 3 o 4 primeros días sin beber alcohol. Y a partir de ahí, la mayoría de los casos, pues va a ir suavizándose. Que de nuevo, todo esto que os estoy diciendo son datos aproximados que van a depender de mucho, no se van a cumplir en todas las personas, porque hay diferencias genéticas, hay diferencias metabólicas, hay muchas cosas que tener en cuenta. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo, también va a depender de sus consumos de alcohol, del entorno en el que esté, va a depender de muchas cosas, pero eso es solamente una guía muy aproximada. Y por supuesto está la cuarta etapa, la postaguda, que os comentaba antes, ¿no? Que puede durar varias semanas o meses después del último consumo de alcohol. Y va a ser el conjunto de esos cambios emocionales, dificultades para concentrarse, ansiedad, problemas para dormir y, bueno, aquí el cuerpo ya ha superado la abstinencia física o la mayor parte de la abstinencia física por el alcohol, pero la mente del adicto, del alcohólico, sigue atrapada porque todavía hay dependencia y hay un sufrimiento psicológico por no beber alcohol, lo que va a suponer una tentación y una justificación, una excusa para volver a beber alcohol. Cada vez que sientas ansiedad, se te va a ocurrir la feliz idea de volver a beber alcohol. Esta vez no va a pasar nada, bueno, por una copita no va a pasar nada, no, sí, por una copita sí que pasa porque tienes que reiniciar todo el síndrome de abstinencia. Y muy probablemente tengas que volver a pasar por lo peor y vuelvas a echarte para atrás varias casillas de avances. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología del síndrome de abstinencia del alcohol o cuáles son los mecanismos neuroquímicos. Para empezar, el alcohol potencia el efecto del GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, ¿vale? Quédate con que el GABA relaja, ¿vale? Simplificándolo mucho, reduciéndolo muchísimo. El GABA es un neurotransmisor que relaja, ¿vale? Te hace sentirte relajado. Entonces el alcohol lo que hace es potenciarlo, hace que haya más actividad y que te relajes más. Y luego también está el glutamato, que es lo contrario que el GABA. Es un neurotransmisor excitador, ¿vale? Estimulante, que no te relaja, te pone más nervioso, más ansioso, por ejemplo. Lo que el alcohol hace es suprimir el glutamato. Entonces, por este doble efecto, potenciar el GABA, que es un relajante, y suprimir el glutamato, que es un excitante, ¿qué ocurre? Que te relajas por 2 vías. De ahí que el alcohol tenga los efectos que tiene, desinhibidores, relajantes, se te quita de la cabeza durante un rato la ansiedad, etcétera, etcétera. Esto es muy importante que lo entendáis porque con el consumo crónico el cerebro va compensando, va neuroadaptándose a esto, va reduciendo la actividad del GABA y va aumentando la del glutamato para compensar. Digamos que tu cerebro se acostumbra a que cada vez que tú bebas alcohol, pues ya no tener que regular el GABA y el glutamato,
¿no? Porque, si esta persona ya va a ponerse a beber alcohol y el alcohol ya regula esas cosas, pues ya no lo tengo que hacer yo. Entonces, como decía antes, el cuerpo se va adaptando a lo que le haces con el alcohol, a ese veneno que te vas metiendo en el cuerpo. Entonces, si el cuerpo se va adaptando a esos efectos del alcohol sobre el glutamato y el GABA, que esto significa que cuando no estás bebiendo alcohol, ese relajante, el GABA, se suprime, es un relajante, suprime el relajante, entonces te pones más nervioso, nerviosa, y el glutamato, que es un excitador que te ponía nervioso, pues aumenta para compensar los efectos del alcohol. Entonces, aquí ocurre lo curioso, que la gente cuando ha desarrollado una cierta dependencia por el alcohol, tanto física como psicológica, se siente cada vez más ansiosa y estresada en los momentos y situaciones en que no está bebiendo alcohol. Y los momentos en que bebe alcohol le parecen cada vez más placenteros. Obviamente la persona va desarrollando tolerancia, cada vez necesita beber muchas más cantidades de alcohol para sentir los mismos efectos que sentía antes. Entonces va a escalar el consumo, va a beber más, va a multiplicar las consecuencias negativas de ese consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Y al cesar el consumo de alcohol, nos vamos a encontrar con esta hiperactividad glutamatérgica, ¿vale? Debido a la falta de inhibición previa, lo que al final se traduce en ansiedad. Cuando has desarrollado dependencia por el alcohol, acabas sintiendo ansiedad en los momentos en que no bebes alcohol. Y esa ansiedad va a ser muy, muy frustrante porque no va a desaparecer o va a ser más difícil calmarla hasta que se te pase el síndrome de abstinencia, hasta que tu cuerpo se vuelva a adaptar neuroquímicamente a la ausencia de alcohol. Y eso es muchas veces lo más jodido, el tener que explicar a la gente, tienes que aguantar, tienes que distraerte, tienes que poner tu mente en otras cosas, porque esto va a ser así durante algunos días, algunas semanas o algunos meses, que vas a ir mejorando, que esa ansiedad se va a ir calmando, pero va a ser desagradable. De nuevo, estamos hablando de un problema de adicción. Va a ser desagradable, no tiene por qué ser fácil, porque no, superar los problemas de adicción no es fácil. Y ahora las consecuencias fisiológicas. Esto, como comentaba antes, va a provocar una hiperexcitabilidad neuronal, vas a estar más nervioso, básicamente, cuando no bebas alcohol. Va a haber unos síntomas autonómicos como taquicardia o hipertensión, ¿no? Que también va a ser muy molesto y muchas veces se va a utilizar de excusa para seguir bebiendo alcohol, y va a haber también un riesgo de convulsiones y delirium tremens, todo esto relacionado con el tema del glutamato, el GABA que os explicaba antes. Crisis de abstinencia alcohólica. Estos son los episodios más agudos de síntomas severos como las convulsiones o el delirium tremens. Hablamos de emergencias médicas que van a requerir atención inmediata. Básicamente, llevar a la persona corriendo al hospital. Va a requerir de administración de benzodiazepinas y de otros medicamentos, ¿no?, para controlar esa hiperactivación e hiperexcitabilidad. Va a requerir de un monitoreo en unidades de cuidados intensivos si es necesario. Es decir, en muchos casos, la persona va a tener que estar hospitalizada o bajo observación por médicos para evitar que le pase nada grave, y va a tener que utilizar diferentes psicofármacos para modular, ¿vale?, regular esos síntomas de síndrome de abstinencia y sobre todo mantenerla fuera de peligro. Hay personas que sufren paros cardiorrespiratorios, ¿vale?, por un síndrome de abstinencia del alcohol. Y también los médicos van a tener que tener cuidado con esta corrección de desequilibrios electrolíticos y dar un soporte nutricional. Las personas con abstinencia alcohólica van a ser las que lleven un consumo prolongado y excesivo de alcohol. Van a tener también una historia previa de abstinencia complicada, ¿vale? Personas que han tenido un consumo alto de alcohol durante muchos años y en grandes cantidades, que probablemente también tengan una genética que les facilite el sufrir el síndrome de abstinencia. Puede haber comorbilidades médicas o psiquiátricas. ¿Qué significa esto? Que hay otros problemas de salud aparte del alcoholismo, y que eso facilite que la persona desarrolle la abstinencia alcohólica o que luego le dé peor esa abstinencia alcohólica. Por ejemplo, hay personas que pueden tener trastornos de la personalidad que faciliten o aumenten las probabilidades de que desarrollen alcoholismo. Hay personas que pueden tener ya trastornos de ansiedad o depresión que faciliten que desarrollen alcoholismo o faciliten que se dé más a la bebida para lidiar con los síntomas de sus otros problemas.
También nos encontramos con personas con un acceso limitado a servicios de salud. Pensad en países como Estados Unidos, que han privatizado completamente la sanidad, y una persona que tenga cualquier tipo de problemas de salud, si no tiene mucha suerte a nivel económico, no va a tener quien le cuide, no va a tener quien le cuide y probablemente se vea en la calle por no poder pagar por los servicios médicos. ¿Y eso qué va a hacer? No va a hacer que deje el alcohol, va a hacer que se tire más todavía el alcohol y que haya más probabilidades de que pierda la vida. Y, por supuesto, suelen ser individuos sin una red de apoyo social sólida. En la mayoría de los casos, ¿no? Las personas que llegan al extremo del síndrome de abstinencia del alcohol, que llegan a desarrollar un alcoholismo tan grave, para llegar a esos extremos, suelen ser en general personas que, bueno, con el alcoholismo han ido perdiendo sus contactos, han ido enemistándose con la familia, con sus amigos, perdiendo parejas, se han ido quedando solas. Sus vidas han empezado a girar alrededor del alcohol completamente, lo cual hace que beban más porque se sienten solas por esa soledad y que lleguen a un punto en que, en el momento en que se dan cuenta del problema e intentan dejar de beber alcohol, pues sufran un síndrome de abstinencia horrible, ¿vale? Horrible, que ponga en peligro su vida y que les haga dificilísimo el dejar de beber alcohol, porque no sepan cómo lidiar con eso a solas, sin ayuda médica, o que directamente no quieran ayuda, no acepten ayuda de nadie. Ese es otro de los obstáculos que nos vamos a encontrar muchas veces, que una persona va a tener miedo a dejar de beber por miedo al síndrome de abstinencia, pero que a la vez no va a querer ponerse en manos de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de profesionales. ¿En qué consiste el tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólico? Primero, la hospitalización, ¿vale? Si hay un riesgo elevado de síndrome de abstinencia, las convulsiones, el delirium tremens, otras enfermedades médicas que pongan en peligro la vida de la persona, esto va a ser lo primero en muchos casos. Benzodiazepinas, que van a ayudar a calmar esa hiperactividad, ¿no?, cerebral y neuroquímica, y prevenir las convulsiones. Y algunos de los medicamentos más utilizados aquí son el diazepam, lorazepam, pero hay otros. A lo mejor algún día pues invito a hablar en el canal a algún psiquiatra experto en esto que nos pueda contar un poquito más, de manera más detallada. También algo que se suele hacer muy a menudo es recetar tiamina o vitamina B1, que es imprescindible para prevenir el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es una enfermedad neurológica grave que tiene que ver con la memoria, ¿vale? Básicamente personas que llegan a un extremo tal con el consumo de alcohol que empiezan a perder la memoria sistemáticamente, empiezan a tener muchísimos problemas con su memoria a corto plazo y para crear recuerdos, y bueno, empiezan a tener de verdad lagunas de memoria súper a menudo. A lo mejor otro día hago un vídeo entero dedicado al síndrome de Wernicke-Korsakoff. Los suplementos nutricionales también se le puede recetar a los médicos, pues complejo B, ácido fólico, magnesio, etcétera. Y por supuesto va a haber un monitoreo constante, que esto va a requerir que la persona vaya al hospital o que hable con psiquiatras, con médicos que le receten una serie de medicamentos y que le tengan en observación, ¿vale? Signos vitales, estado mental y equilibrio hidroelectrolítico. Va a haber una evaluación psicológica para detectar comorbilidades. ¿Esta persona tiene también depresión? Ojo, a lo mejor la depresión o la ansiedad o los trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, por ejemplo, lo que sea, todos esos problemas psicológicos a lo mejor ya estaban de antes y han aumentado las probabilidades de que la persona efectivamente desarrolle alcoholismo para lidiar con esos problemas. Pero también puede ocurrir lo contrario. Personas que por la razón que sea desarrollan alcoholismo y por el alcoholismo empiezan a desarrollar otros problemas, o a lo mejor antes tenían síntomas leves de esos problemas de ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, lo que sea, trastornos de la personalidad, lo que sea, y que por el alcoholismo esos síntomas vayan empeorando con el tiempo. Bueno, pues habrá que hacer un mapa de la persona y ver de qué manera se le puede ayudar, qué herramientas, qué estrategias se le tienen que dar a lo largo del proceso para que pueda aprender a vivir la vida y a afrontar la vida sin tener que beber alcohol. También la terapia cognitivo-conductual, que es, bueno, hay muchas terapias, hay muchos enfoques terapéuticos, pero la terapia cognitivo-conductual es probablemente la que más evidencia científica tiene detrás para el tratamiento de adicciones y de muchos otros problemas psicológicos. Identificar y cambiar los pensamientos automáticos relacionados con el consumo y también los patrones de conducta con los que la persona responde a esos pensamientos, ¿no? Vamos a hacer un mapa de cómo la persona
se justifica, se da permiso para ponerse a beber. Es que un día es un día, es que lo necesito, es que se me dan mal las personas, es que soy una persona aburrida, es que me va a dar algo si no bebo alcohol, es que lo necesito, es que todo el mundo bebe, es que las diferentes excusas que se ponga la persona e ir desmontándolas y, ojo, ir planificando cuáles son los cambios que va a hacer la persona en su día a día. Porque dejar de beber alcohol no es tan fácil como decir, ya está, dejo de beber alcohol y se acabó. Ojalá fuese tan fácil. Hay que planificar cambios en su estilo de vida. Porque si el alcohol ocupaba el lugar central en tu vida, en cuanto saques el alcohol de la ecuación, se te va a quedar un vacío y ¿ahora qué vas a hacer con tu vida? Si no llenas ese vacío con otras alternativas, con otras aficiones, con otros pilares de bienestar, acabarás recayendo en el alcohol tarde o temprano. Entonces es importantísimo que, bueno, acudas a terapeutas, a psicólogos, especialistas en adicciones que utilicen enfoques que estén basados en la evidencia científica, es decir, que han demostrado que funcionan. También va a haber un entrenamiento probablemente en habilidades de afrontamiento, pues cómo lidiar con el estrés sin recurrir al alcohol. El tipo de estrés o ansiedad más común entre personas con alcoholismo es la ansiedad social. Personas que se acostumbran a lo largo de su vida a necesitar alcohol para lidiar con otras personas, para sentirse validados por otras personas, para divertirse, etcétera, etcétera. Además, la mayoría de la población que bebe alcohol, aunque no tengan todavía un problema de alcoholismo, la gran mayoría sienten ansiedad social en diferentes contextos y beben a menudo con frecuencia para lidiar con esa ansiedad social, sin más ni menos. También habrá que trabajar la prevención de recaídas, identificar los desencadenantes del consumo, qué situaciones del día a día te dan ganas de beber, qué situaciones, qué estados de ánimo, qué malestares, ansiedad, estrés, aburrimiento, angustia vital, enfado, tristeza, soledad, miedo al ridículo, etcétera. ¿Cuáles son esas situaciones que aumentan las probabilidades de que te pongas a beber alcohol? A veces son personas o lugares. Tendrás que evitar ir a ciertos lugares donde antes bebías alcohol. Tendrás que evitar juntarte con personas que promuevan tu consumo de alcohol. Y bueno, en terapia habrá que ir trabajando todas estas estrategias de evitación y de, bueno, acción. La psicoeducación, explicar al paciente cómo funciona su problema con el alcohol, cómo lo ha desarrollado, cuáles son los factores que han contribuido a su mantenimiento. Es decir, ¿por qué has desarrollado tu alcoholismo y no tu amigo, no tu amiga, no tu pareja con la que siempre sales a beber, pero ella siempre para después de un par de copas, pero tú ya no sabes parar desde hace años, etcétera, etcétera? ¿Qué diferencias hay entre tú y esa otra persona y esas otras personas para que tú hayas desarrollado alcoholismo? ¿Cómo ha ocurrido y qué cosas tienes que tener en cuenta para poder dejar de beber alcohol completamente? La terapia de grupo en muchos casos es súper efectiva, ¿vale? Porque te ayuda a reforzar el compromiso con el proceso y te permite aprender cosas de, bueno, las experiencias que comparten otras personas. También ayuda a sentirte menos raro o rara. Ayuda a quitar de encima el estigma. Ver que esto es un problema no solamente individual, sino que es un problema social y cultural. Porque, o sea, desarrollar alcoholismo en una sociedad que promueve y romantiza y glorifica el consumo de alcohol, ¿significa que desarrollar la adicción es culpa de la persona? ¿Cómo va a ser culpa tuya si el gobierno te vende alcohol? Si el gobierno te vende alcohol, si el gobierno permite que haya publicidad de alcohol en partidos de fútbol, en eventos deportivos, en conciertos, en festivales de música, hay que tener en cuenta el contexto. Hay que tener en cuenta el contexto. Y muchas veces, para superar un problema de adicción, tenemos que entender el contexto que nos ha llevado o que ha contribuido a los problemas del alcoholismo. Va a haber factores individuales, pero también va a haber muchos factores contextuales y externos. Y habrá que aprender a lidiar con esos factores externos. Porque algunos de esos factores externos pueden desaparecer en el sentido de que nos podemos alejar de ciertas personas que nos animasen a beber, que nos presionasen para beber. Podemos alejarnos de algunos estresores que promovían que quisiéramos beber alcohol, pero luego va a haber otros factores que no vamos a poder cambiar a menos que nos unamos a manifestaciones, a menos que presionemos a nuestros políticos para que hagan cambios de legislación para limitar el consumo de alcohol, limitar la publicidad sobre el alcohol y muchas otras cosas, y generar cambios culturales que hagan que esta sociedad pues, sea menos alcohólica y menos alcoholocéntrica. Y, por supuesto, el apoyo familiar y la intervención sistémica.
Como comentaba antes, el alcoholismo no es solamente un problema de la persona, no es solamente un vicio individual. Hay que tener en cuenta de dónde ha germinado. Y habrá muchas veces que coordinarse con la familia, con los padres, con los hijos, con la pareja, con quien esté ahí, para que puedan ayudar a la persona a evitar las recaídas, que puedan ayudar a la persona a ir haciendo ciertos cambios. Muchas veces va a haber algunos problemas de comunicación y conflictos familiares que van a facilitar el problema de adicción. Y para que la persona se recupere y no vuelva a tener recaídas, habrá que darle herramientas a la persona, pero también a su familia, para que esos problemas se resuelvan en la medida de lo posible y, bueno, que puedan ser aliados del cambio y no aliados de la adicción y no ser aliados de la maldita adicción. Y, por supuesto, mejorar esa adherencia. Me estoy acordando de la semana pasada, iba a tener una sesión con una persona que decía que estaba sobreilusionada por empezar a trabajar conmigo, y no apareció. No vino a la sesión. Su madre me llamó 10 minutos antes de la sesión contándome que esa persona pues había tenido una recaída, bueno, no había tenido una recaída porque no había parado de consumir, básicamente, y que había terminado hospitalizado en el último momento. Y bueno, al final la sesión, en vez de con la persona, la tuve 100% con su madre por teléfono, y su madre pues me contó un montón de mentiras que esta persona les había estado contando durante años, toda su trayectoria, cómo había intentado trabajar con varios profesionales y siempre abandonaba, todo este tipo de cosas. Luego, unos días después, esta persona me volvió a contactar, ¿vale? La persona que estuvo hospitalizada y no pudo acudir a la sesión y tal y cual. Y, bueno, empezó a mentir sobre por qué no había ido a la sesión, no sé cuánto, un montón de mentiras, y le confronté. Le confronté y dije, oye, mira, tu madre me ha contado todo esto. Y me decía, no, pero bueno, vamos a olvidarlo porque seguro que ha sido un malentendido. Vamos a dejar a mi madre al margen y vamos a... Sí, pero dame otra oportunidad, dame una sesión, por favor, Dije, no podemos dejar a tu madre al margen. No podemos dejar a tu madre al margen. El problema es que llevas muchos años intentando dejar a tu familia al margen de todo esto. No puedes seguir mintiendo. Tu familia va a ser una parte muy importante de este proceso y tienen que estar involucrados. Y como le dije a tu madre el otro día, no creo que pueda ayudarte, porque si tu problema con el alcohol u otras drogas es tan grave que no has podido, o sea, que te ha impedido ir incluso a la sesión, probablemente lo que mejor necesitas es ingresar en un centro. Ingresar en un centro donde te tengan aislado, que no puedas consumir ni aunque quieras, que te ayuden a superar el síndrome de abstinencia, que puedas estar ahí el tiempo que sea necesario y, bueno, se confronten tus mentiras y empieces a ir con la verdad por delante. Por eso, de verdad, que el apoyo familiar es muy importante. Hay casos en los que de verdad no se puede avanzar, es casi imposible avanzar en el proceso si no hay sesiones también con la familia, con la pareja, hay algún tipo de involucración por parte de ellos. Y bueno, hasta aquí esta masterclass que quería dar sobre el síndrome de abstinencia alcohólica o la abstinencia alcohólica. Si quieres más información sobre mis servicios, sobre cómo dejar el alcohol, vete a luismiguelreal.es/alcohol y podrás apuntarte a mi newsletter. Mando emails gratuitos todos los días con historias, reflexiones, herramientas, testimonios de personas que han dejado de beber alcohol. Todos esos emails son gratuitos, igual que mis vídeos en YouTube, y miles de personas me comentan todos los días en mis vídeos que han conseguido dejar sus problemas de adicción solamente leyendo mis emails y viendo mis vídeos. Y yo que me alegro de corazón. Apúntate, luismiguelreal.es/alcohol. Tienes el enlace también abajo en la descripción del vídeo. Simplemente hazle clic, metes ahí tu email y empezarás a recibir estos consejos, historias, reflexiones y herramientas, estrategias gratuitas para ayudarte a, bueno, empezar a vivir feliz sin alcohol. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Chao, chao, chao.